Vamos ahora con un circuito de corriente alterna, con un resistor, un inductor y un capacitor en serie, como dice el título. Primero, nosotros sabemos, que lo definimos en el tema anterior, que la amplitud de corriente de un resistor es I por R, que la reactancia inductiva de un inductor es la velocidad angular por el inductor, y que la reactancia capacitiva es 1 sobre la velocidad angular por el capacitor. Bien, nosotros tenemos que este es el circuito RLC con una fuente de corriente alterna. Lo que tenemos que hacer es calcular el voltaje que existe entre el borne A y el borne D. ¿Por qué entre estos dos? Porque estos dos son los que contienen a la fuente de corriente alterna. Entonces, ¿cómo se representa esto? Para calcular esta corriente, este voltaje, lo que tendremos que hacer es la suma vectorial de todos los voltajes de los tres sistemas que estamos representando, de la resistencia, del inductor y del capacitor. Eso que dice que la suma, esto va a representar que la suma de los tres fasores de voltaje van a representar la suma total entre A y D del voltaje de la fuente de corriente alterna. Entonces, primero, ¿qué tenemos? Nosotros sabemos que BR igual a IR. Ah, bueno, perdón, está definido acá. Bien. No, está bien. BR es igual a IR. Sabemos que BL es igual a I por XL. Y sabemos que BC es igual a I por XC. ¿No es cierto? Ahora observemos este gráfico. Esto representa el fasor de corriente. Este BL es el fasor de inductancia del inductor, que se adelanta 90 grados al fasor de corriente. BR está en fase con el fasor de corriente, BC se atrasa 90 grados con el fasor de corriente. Entonces, nosotros, para calcular la suma vectorial de todo este sistema, para finalmente llegar a este voltaje total, primero tenemos que considerar lo siguiente. Para realizar la suma vectorial tenemos que hacer esta resta, BL menos BC, porque tanto BL como BC están en la misma dirección, digamos, pero con sentido opuesto. Entonces hay que cancelarlo, se cancelan. Entonces, la suma vectorial va a ser en base a este vector, digamos. Este vector lo vamos a llamar B para identificarlo acá. Entonces, teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras, sabemos que BR es el cateto adyacente en base a este ángulo de fase. BR es el cateto adyacente y BL menos BC es el cateto opuesto, como está acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sabemos? Que el teorema de Pitágoras es B al cuadrado más B al cuadrado de esa boda. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras en base a esto. Sería BR al cuadrado más el vector opuesto, cateto opuesto, que es BL menos BC, también al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada. Y esto para calcular la magnitud de este vector acá, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a reemplazar estos valores por los que tenemos acá. B va a ser igual a BR, ¿cuánto vale? IR al cuadrado, más BL, ¿cuánto vale? IXL menos IXC, todo esto al cuadrado, esto en raíz cuadrada. Como vemos, tenemos un factor común en los tres términos, que es I. Por lo tanto, lo podemos sacar afuera hasta de la raíz. B es igual a I por R al cuadrado más XL menos XC. Todo esto al cuadrado. Bien, ahora este término se denomina la impedancia de un circuito de corriente alterna. Este término es la impedancia Z
De modo que el voltaje total lo podemos escribir como V igual a I por Z. Como vemos acá en el gráfico, dice V igual a I por Z. Z siendo la impedancia que acabamos de calcular acá. Me había quedado un poquito corto, no se veía el gráfico. Vamos a mover esto ahí. Bien. V igual a I por Z. Ahora, ya calculamos la magnitud de este vector. Ahora lo que nos queda por calcular es el ángulo de fase este que tenemos acá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a considerar la impedancia Z, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que Z, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Nosotros sabemos que la impedancia Z es igual a la raíz R al cuadrado más XL menos XC, todo esto al cuadrado. Bien, ahora vamos a reemplazar sus valores definidos acá. Entonces, XL, vamos a escribirlo acá, Z. R queda igual. XL, ¿cuánto vale? WL. XC vale 1 sobre WC. 1 sobre WC. Todo esto al cuadrado. Bien. Esta es otra manera de definir la impedancia. Ahora vamos a calcular el ángulo de fase. Si nosotros nos vamos al gráfico, el ángulo de fase es este, ¿no es cierto? Que habíamos dicho. Aplicando funciones trigonométricas, sabemos que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente es tangente. Entonces, la tangente va a estar definida como, miramos el gráfico y decimos, cateto adyacente, cateto opuesto, ¿cuál es? BL menos BC, sobre cateto adyacente, que es BR. Entonces, sería BL menos BC sobre BR. Ahora vamos a reemplazar los valores correspondientes. Tangente, vamos a ver si lo tomamos acá. Tangente va a ser igual a BL, ¿cuánto vale? I XL menos BC, ¿cuánto vale? I XC sobre BR, que vale I por R. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Hay un factor común acá arriba. Entonces, lo escribimos como I por XL menos XC sobre I por R. Este I se me va con este, de modo que tangente, acá siempre me faltó el ángulo de fase, mala mía. Tangente del ángulo va a ser igual a XL menos XC sobre R. O, lo que es lo mismo, reemplazando los valores de XC y de XL, tangente es igual a XL, que vale WL, esto es una W, menos 1 sobre WC sobre R. Y este es el ángulo de fase. Entonces, ahí está. Estos son los dos términos que hay que saber.